Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 4 de octubre. Celebramos en la liturgia de hoy la fiesta de San Francisco de Asís, religioso. Desde el día en que encontró al Señor en San Damián hasta el día en que murió en la Porciúncula en el año de 1226, a lo largo de su vida de peregrino con sus hermanos, los frailes menores, aquel pobrecillo de Asís redujo literalmente su vida a seguir a Jesús con alegría, sencillez, fidelidad a la Iglesia y ternura para todos. Con la colaboración de Santa Clara, fundó las Damas Pobres, más conocidas como las Clarisas. Bueno, pidamos la poderosa intercesión de este gran santo, el santo de la humildad, el santo de la sencillez, el santo de la pobreza, San Francisco de Asís. Hoy, el texto que tomamos en la liturgia es precisamente el que les mencionaré. San Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, interesante aquel diálogo que Jesús hace con el doctor de la ley. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Le pregunta aquel doctor de la ley, pero muy interesante porque quiere ponerlo a prueba. Fariseos, sacerdotes del templo, los maestros o doctores de la ley, aquellos letrados del tiempo, los que se suponen que eran los guías de la comunidad, querían hacer caer a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo ponemos a prueba a Jesús? Primera pregunta: ¿estás poniendo a prueba a Dios? ¿Le quieres exigir a Dios algo que no tienes y por lo tanto estás haciendo un trato con el Señor? Muchas veces lo hacemos. Segundo punto del Evangelio de hoy. Jesús entonces responde: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Llama la atención porque Jesús responde con la famosa mayéutica socrática. Sócrates, un pensador griego de la antigüedad, tenía el método de la mayéutica, es decir, una pregunta que hacían respondía también con una pregunta. Y lo mismo hace Jesús. Miren qué interesante, un método que Jesús utiliza también para revertir aquella intervención de su interlocutor. ¿Qué lees en ella? ¿Qué está escrito en la ley? El doctor contestó, tuvo que contestar: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que está en el Shema Israel, la oración por excelencia del pueblo judío, Deuteronomio 4:6. Ahí encontramos precisamente esta intervención que hace este maestro. Jesús le dice: has contestado bien, si haces eso vivirás. Vean ustedes cómo el mismo maestro de la ley se contesta. Jesús hace que se responda. Muchas veces tenemos nosotros en la frente, por así decirlo, en los ojos, enfrente de nosotros, las respuestas a todo aquello que le preguntamos a Dios y no lo queremos reconocer. Muchas veces se pregunta el hombre: ¿por qué tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta hambre?
Y tenemos enfrente de nuestras propias narices la respuesta por aquellos gobiernos corruptos, por la libertad del hombre mal utilizada, porque la mayoría de recursos se encuentran en manos de unos pocos cuando todos deberíamos de tener lo necesario. Y muchas veces hay personas que le echan las culpas a Dios y no es así. Bueno, has contestado bien, le dice Jesús, si haces eso, vivirás. También el doctor de la ley, para justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo?, queriendo seguir poniendo a prueba a Jesús. Y claro, Jesús pone el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Un hombre que es vapuleado, que lo roban y no solamente les basta con robarle, sino que le pegan, lo dejan medio muerto y le quitan hasta su ropa. Vean qué interesante, aquel hombre queda ensangrentado, tirado en el suelo e inconsciente, más o menos lo que el texto nos dice. Pasan dos personajes. Claro, aquel hombre era un judío. Pasan dos personajes, un levita y un sacerdote. Sí, qué interesante lo que cuenta Jesús. Esos dos personajes van en relación de aquel maestro de la ley, es decir, aquellos que están frente al pueblo, aquellos que se supone que dan el ejemplo, aquellos que son testimonio de la palabra. ¿Y qué pasa? Dan una media vuelta y se van. Y es que uno de sus hermanos está allí, un judío. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Acaso no es uno de sus hermanos? Cuando tú ves a alguien de tu comunidad, cuando tú ves a alguien de tu familia, cuando tú ves a uno de los tuyos allí, a uno de tus conciudadanos, ¿acaso no te compunges? ¿Acaso no tienes misericordia y te detienes a ayudarlo a curar sus heridas? Claro que sí. Pero hay algo importante, la ley del ritualismo. Levítico capítulo 21 nos pone estas leyes y nos manifiesta que si alguien toca a una persona que está muerta o ensangrentada queda automáticamente impuro. Y por eso aquellos hombres, seguro en su corazón quisieran ayudar a aquel hombre, pero luego piensan en la ley, en la norma, antes que la dignidad de la persona humana. Dan media vuelta y se van. Por lo tanto, como dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, si nosotros vemos a una persona necesitada, vayamos a atenderla. Un ejemplo claro de nuestros tiempos es Santa Madre Teresa de Calcuta. Ve a aquellos hombres y mujeres tirados en las calles de la India, ¿sí? Excluidos, pues para aquellas personas son gente pues que ha sido olvidada por Dios y por la sociedad, y entonces no vale la pena atenderlos, aparte de la pobreza extrema que se vivía en aquel lugar. Madre Teresa los ayuda, los lleva a un lugar digno, aquellos moribundos pues les da un buen morir, aquellos que todavía se recuperan pues les da amor y les provee de lo necesario en su recuperación. Esa es la misericordia que nos pide Jesús. Vean ustedes qué importante. Jesús pone también el tema de otro hombre, ¿sí? Un samaritano, es decir, un enemigo de los judíos. Samaritanos y judíos no se llevaban, así es. Y entonces es un samaritano el que toma la iniciativa. Limpia a aquel hombre, cura sus heridas, le da ropa, lo monta en su cabalgadura, es decir, lo pone en su propio espacio de confort, le da su puesto, su lugar esencial, y luego lo pone en un mesón, en un hotel, por así decirlo, y paga lo necesario para que lo cuiden. Qué importante es que nosotros tengamos amor incluso para con el enemigo. Eso es el auténtico amor. Alguien te critica, tienes que aprender a amarlo. Ora por esa persona, ama a esa persona. Alguien te pone en mal, ora por esa persona, habla bien de esa persona. Alguien quiere hacerte caer, trata la manera de ayudar a esa persona. Alguien te echa pestes y maldiciones, bendice a esa persona, habla bien de esa persona. Romanos capítulo 12:1 nos dice: el mal se vence a fuerza de bien, no a fuerza de mal. No podemos rebajarnos a las mismas actitudes de aquellos que nos hacen mal o que nos desean el mal. Somos cristianos, debemos de asemejarnos al propio Jesús. Ojalá vivamos el amor, y hoy que celebramos al pobre de Asís, a San Francisco, ojalá tengamos esa misma manera de actuar como lo hizo San Francisco de Asís con todos. Amaba con un amor extraordinariamente eficaz como lo hace Jesús. Pidámosle al Señor que nos ayude a amar con un corazón sincero. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Comparte este audio y hasta mañana.